Hola, soy Manuel. Jamás podré olvidar el día que vi cómo le lanzaban un balón directamente a la cara a mi amiga Xochitl. No fue durante una jugada reñida, no fue un accidente. Fue un acto deliberado de humillación en mitad de un partido, para que un gimnasio entero, lleno de gente adinerada, se riese de ella. Se rieron de su origen, de su ropa, de su silencio. ¿Tú conoces a alguien que haya pasado por algo así? ¿Alguien a quien hayan intentado pisotear solo por ser quien es, por venir de donde viene? Antes de contarte cómo respondió ella a ese balón en la cara, a esa burla colectiva, comenta de qué ciudad estás viendo esto y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que pasa cuando la soberbia y el clasismo se enfrentan a un talento que no se puede comprar con dinero. Lo que vi ese día fue una lección de dignidad que aún me pone la piel de gallina, y tienes que saber cómo termina esta historia. Prometo que vale la pena, porque a veces la justicia no hace ruido, simplemente actúa. El escenario era la final de un torneo regional de voleibol. El gimnasio brillaba, era moderno, casi intimidante. En un lado, las Panteras, el equipo local. Chicas con uniformes de marca, zapatillas de última generación y una actitud de superioridad que se podía palpar. En el otro, las Águilas de la Sierra, el equipo de Xochitl. Venían de un pueblo pequeño de la Sierra de Oaxaca, con uniformes desgastados y una mirada que mezclaba esperanza con un miedo terrible. El marcador era una paliza. La humillación estaba servida en bandeja. Desde el primer minuto, el ambiente fue hostil. Cada vez que una de las chicas de la Sierra cometía un error, el público estallaba en risas y aplausos irónicos. Se oían murmullos crueles en las gradas sobre su apariencia, sobre su forma de jugar, que algunos calificaban de tosca o salvaje. No era un partido, era un juicio social. Xochitl, que era la colocadora, parecía encogerse con cada punto en contra. Sentía el peso de cientos de miradas, que no la veían como una atleta, sino como algo que no pertenecía a ese lugar. La capitana del otro equipo, una chica llamada Valeria, era la peor de todas. Era la líder de las burlas, la que dirigía la orquesta de la humillación. Cada vez que tenía oportunidad, le dedicaba una sonrisa condescendiente a Xochitl o a sus compañeras. Su juego era bueno, técnico, pero estaba manchado por una arrogancia insufrible. No solo quería ganar, quería aplastar, quería dejar claro que ellas, las chicas de pueblo, no merecían ni siquiera compartir la misma cancha. Era una crueldad que iba más allá de la rivalidad deportiva. El equipo de Xochitl estaba roto. Las chicas se miraban entre ellas con los ojos llenos de lágrimas contenidas, paralizadas por la vergüenza. Habían perdido la fe. Su entrenador, Ramiro, un hombre mayor que las había formado con más corazón que recursos, pedía tiempos muertos, pero sus palabras ya no llegaban. La presión era demasiado grande, el desprecio demasiado evidente. La derrota no era solo una posibilidad en el marcador, se había convertido en una certeza en sus almas. Y lo peor, lo más doloroso, aún estaba por llegar. Fue entonces cuando la crueldad dejó de ser un murmullo en las gradas, y se convirtió en una estrategia dentro de la cancha. Valeria, la capitana rival, no solo jugaba para anotar puntos, jugaba para herir. Cada vez que Xochitl se acercaba a la red para colocar un balón, Valeria le susurraba algo. Frases cortas, venenosas. «Qué pena que tuvierais que viajar tanto para esto», o «así juegan en el lodo de tu pueblo». Eran pequeños cortes, invisibles para los árbitros y el público, pero que desangraban la confianza de mi amiga poco a poco, jugada tras jugada. La presión no solo venía del equipo contrario, sino que empezó a fracturar al suyo. Las Águilas dejaron de comunicarse. El silencio en su lado de la cancha era desolador. Una de sus compañeras, Isela, la rematadora principal, falló un balón fácil, y en lugar de recibir apoyo, vio como otra de las chicas golpeaba el suelo con frustración. La vergüenza se estaba convirtiendo en rabia, pero una rabia mal dirigida, una que las consumía por dentro. Se culpaban unas a otras en silencio, incapaces de enfrentar al verdadero adversario, el desprecio que las rodeaba. Recuerdo un momento que me heló la sangre. Xochitl intentó una colocación sorpresa, una de esas jugadas que solía practicar en el patio de su casa, pero los nervios la traicionaron y el balón se fue muy desviado. El gimnasio entero estalló en una carcajada colectiva, un sonido horrible, humillante.
Valeria ni siquiera celebró el punto. Simplemente se quedó mirando a Xochitl con una sonrisa de suficiencia, como si dijera, ¿ves? No perteneces aquí. Xochitl se quedó paralizada, mirando el punto exacto donde había caído el balón, como si quisiera que la tierra se la tragase. El entrenador Ramiro pidió otro tiempo muerto. Lo vi acercarse al grupo de chicas que estaban sentadas con la cabeza gacha evitando su mirada. Él les hablaba con calma, intentando recordarles su fuerza, el camino que habían recorrido para llegar hasta allí. Pero sus palabras parecían rebotar en un escudo invisible de desesperanza. Ellas asentían sin convicción, con los ojos vidriosos. La herida era demasiado profunda y no se curaba con discursos. Ramiro lo sabía. Su rostro reflejaba una impotencia dolorosa, la de un padre que ve a sus hijas sufrir, y no puede hacer nada para detenerlo. En ese breve descanso, Xochitl se miró las manos. Unas manos callosas por el trabajo en el campo, no por el gimnasio. Pensó en su madre, en cómo le había cosido el número en la camiseta la noche antes de viajar, diciéndole con orgullo que llevaba el espíritu de su pueblo en la espalda. Sintió que les estaba fallando a todos. No era solo un partido, era la validación de sus sueños, la prueba de que alguien como ella podía competir en un mundo que parecía diseñado para excluir LA. La vergüenza que sentía era inmensa, pesada, asfixiante. El partido se reanudó y la agonía continuó. Las Panteras estaban a solo 2 puntos de ganar el set y el campeonato. La tensión era insoportable. Fue en ese momento cuando ocurrió lo que jamás podré olvidar. El balón voló alto hacia el campo de las Panteras. Valeria saltó, preparando un remate que parecía definitivo. Todas las jugadoras de las Águilas se prepararon para el impacto, incluida Xochitl, que estaba en posición defensiva. Pero Valeria no remató. Sus ojos, fríos y calculadores, se fijaron en mi amiga. Fue una decisión consciente, un acto de pura maldad. En lugar de buscar el punto, Valeria frenó el movimiento de su brazo en el último segundo. Con un gesto suave y deliberado, casi teatral, simplemente empujó el balón con la punta de los dedos. No buscaba un hueco en la cancha, no buscaba ganar el punto de forma legítima. El balón flotó lentamente, en una parábola perfecta y humillante, directo hacia el rostro de Xochitl, que no tuvo tiempo de reaccionar. El golpe no fue fuerte, pero el impacto de la vergüenza fue demoledor. El gimnasio entero contuvo la respiración por un instante, esperando ver qué pasaba. El balón cayó al suelo con un ruido sordo, pero el silencio que lo siguió fue 1000 veces más atronador. Durante un segundo todo el gimnasio quedó suspendido en el tiempo. Luego, como una ola cruel, estalló la risa. No eran solo risas, era una burla colectiva, un sonido feo y puntiagudo que se clavó en el pecho de todos los que teníamos un mínimo de decencia. Valeria, con una sonrisa de superioridad, miró a Xochitl en el suelo y dijo en voz alta, para que todos la oyeran: «¿A eso juegan en tu pueblo, a recoger fruta del suelo?» Xochitl no lloró, se levantó lentamente, con la tierra del patio de su casa en el alma. El árbitro, un hombre de mediana edad con una expresión de perpetuo aburrimiento, ni siquiera amonestó a Valeria. Se limitó a hacer un gesto con la mano para que el juego continuara, como si desestimara el incidente, como si la humillación fuera parte del espectáculo. Esa indiferencia fue para mí casi peor que el propio balonazo. Fue la confirmación de que no había reglas justas en ese lugar, de que el poder y el dinero podían comprar hasta la ceguera de quien debía impartir justicia. Para Xochitl y su equipo fue una bofetada sin manos, un mensaje claro: estáis solas. Nadie va a defenderos aquí. Sus propias compañeras no sabían cómo reaccionar. La miraban con una mezcla de lástima y miedo, como si la humillación de Xochitl fuera contagiosa. Isela, la rematadora que antes había fallado un balón, se acercó a ella y le susurró con la voz rota: «Ya vámonos, Xochitl, no vale la pena». La moral del equipo se había hecho añicos. Ya no se trataba de ganar o perder un partido, se trataba de escapar, de huir de esa jaula de cristal donde eran el entretenimiento de una multitud hostil. La idea de abandonar, de rendirse, empezó a flotar en el aire como un veneno. Ramiro, el entrenador, pidió tiempo muerto de inmediato.
Las chicas se arrastraron hasta el banquillo y se sentaron con la cabeza hundida entre los hombros. Él las miró, una a una, y su rostro, un mapa de arrugas que reflejaba una vida de luchas, mostraba una tormenta interior. Sabía que cualquier palabra de ánimo sería inútil en ese momento. La herida era demasiado reciente, demasiado profunda. Así que no dijo nada. Se quedó de pie frente a ellas, en silencio, dejando que el peso de ese silencio les recordara que, aunque el mundo estuviera en su contra, él no las abandonaría. Fue entonces cuando la tensión subió a otro nivel, uno que no esperaba. Una mujer muy elegante, probablemente una de las organizadoras del torneo, se acercó a su banquillo con una sonrisa forzada. Con una voz falsamente amable, se dirigió a Ramiro, pero mirando a las chicas. Entrenador, entendemos que es un partido difícil, pero tenemos un horario que cumplir. Si sus chicas no están en condiciones de continuar, sería más digno para todos que se retirasen a tiempo. No fue una sugerencia, fue una amenaza velada, una invitación a que se rindieran para no seguir manchando su prestigioso evento. Esas palabras fueron como echar sal en la herida abierta de Xochitl. Escuchó la sugerencia de la mujer, vio los rostros derrotados de sus compañeras y sintió el escozor fantasma del balón en su mejilla. Por un instante una parte de ella quiso aceptar, quiso que todo terminara. El viaje de vuelta a casa, aunque fuera en la derrota, parecía un paraíso comparado con seguir soportando un minuto más de esa tortura psicológica. Pensó en su madre en su pueblo, y se preguntó si les estaba trayendo vergüenza. Quizás aquella gente tenía razón. Quizás este no era su lugar. Pero entonces, mientras su voluntad se desmoronaba, levantó la vista y la vio. Vio a Valeria al otro lado de la cancha, riendo con sus compañeras, señalando con la cabeza hacia su banquillo. No era una risa de alegría por la victoria inminente, era una risa de desprecio, de poder, la risa de alguien que disfruta pisoteando a otro. Y en ese instante, algo cambió dentro de Xochitl. No fue el dolor, ni la humillación ni el miedo. Fue esa sonrisa. La vergüenza que la paralizaba se transformó en un frío glacial, en una claridad absoluta. El fuego no se encendió en su corazón, sino en su mente. Xochitl se puso de pie. No lo hizo con rabia explosiva ni con lágrimas de impotencia, sino con una lentitud y una calma que helaban la sangre. Sacudió el polvo imaginario de sus rodillas, un gesto casi ritual. Sus ojos, que antes reflejaban el abismo de la humillación, ahora eran dos pozos oscuros y quietos, desprovistos de cualquier emoción visible. Levantó la cabeza y su mirada no se dirigió a Valeria ni al público. Buscó los ojos de su entrenador, Ramiro. No hubo palabras, solo un leve, casi imperceptible asentimiento. La decisión estaba tomada. No iba a huir, no iba a romperse. Ramiro comprendió al instante. Se acercó a ella, ignorando a la organizadora y el murmullo impaciente de las gradas. Puso una mano firme y arrugada sobre su hombro, un ancla en mitad de la tormenta. No le dio un discurso motivacional, no le gritó, le habló en voz baja, casi en un susurro, para que solo ella lo oyera. Olvídate de ello, Xochitl, le dijo. Olvídate del marcador, de las risas, cierra los ojos y siente la tierra de casa bajo tus pies. Juega como juegas allí, muéstrales el juego que ellos no pueden comprar. Aquellas palabras fueron la llave que abrió la jaula. Xochitl se giró hacia sus compañeras, que seguían sentadas, encogidas, como pájaros asustados. Las miró una a una, y por primera vez en todo el partido, su voz sonó firme, sin un atisbo de duda. No gritó, no suplicó. Ordenó. Levanten la cabeza, dijo. El partido no ha terminado. Vamos a jugar. Su tono no admitía réplica. Isela, la rematadora, la miró con los ojos llenos de lágrimas, pero en ellos se encendió una chispa minúscula de algo que se parecía a la esperanza. Se levantaron, dudosas, pero la siguieron. Cuando las águilas volvieron a la cancha, el ambiente era extraño. La sonrisa de Valeria se congeló en su rostro, confundida. Esperaba verlas retirarse con la cola entre las piernas, no volver con esa nueva y extraña determinación. La organizadora del evento las miró con un desdén mal disimulado, como si su insistencia fuera una falta de respeto. El público, que ya celebraba la victoria, se calló por un momento, expectante.
La diferencia entre los dos equipos era ahora más palpable que nunca. Uno jugaba por arrogancia, el otro de repente, jugaba por pura y desnuda dignidad. El silbato sonó. El saque fue de las Panteras, potente y dirigido a la zona más débil de la defensa de las Águilas. El balón voló, pero esta vez la recepción fue limpia. La pelota se elevó en una parábola perfecta hacia la red, hacia las manos de Xochitl. Todo el mundo contuvo la respiración, esperando verla fallar, esperando que la presión la quebrara. Pero sus movimientos fueron fluidos, económicos, letales. Colocó el balón con una precisión quirúrgica, justo en el punto ciego de la defensa rival. Y se la saltó y remató. Punto. Un silencio incrédulo recorrió el gimnasio. Ese único punto lo cambió todo. No en el marcador donde la diferencia seguía siendo abismal, sino en el alma del equipo. Isela al aterrizar, no celebró con un grito, sino que miró a Xochitl con una expresión de asombro y gratitud. Las otras chicas se miraron entre ellas, y por primera vez en mucho tiempo, un gesto de complicidad sustituyó al miedo. La comunicación rota empezó a reconstruirse con pequeños gestos, un pulgar hacia arriba, un asentimiento, una mirada de confianza. El equipo había encontrado su centro, su ancla, y esa ancla era la calma feroz de su colocadora. Valeria sintió el cambio y su rostro se contrajo en una mueca de rabia. La victoria fácil y humillante que había saboreado se le estaba escapando de entre los dedos. Intentó provocar a Xochitl de nuevo, susurrando otro insulto a través de la red. Pero esta vez, fue como hablarle a una pared de piedra. Xochitl no la miró. Sus ojos estaban fijos en el balón, en el movimiento de sus compañeras, en los huecos del campo rival. Estaba en su propio mundo, un mundo al que el desprecio de Valeria ya no tenía acceso. La tensión subía, el aire se electrificaba. Algo estaba a punto de romperse. El primer saque después de su decisión fue para ellas. La pelota voló hacia el campo de las Águilas, pero esta vez la recibieron con una solidez nueva. El balón se elevó hacia Xochitl. Su cuerpo se movió con una economía de gestos que nunca antes había mostrado. No había duda, no había temblor. Con un toque rápido y seco, envió la pelota a un ángulo imposible que la defensa de las Panteras ni siquiera vio venir. Y se la remató sin oposición. Punto. La grada, que esperaba otro error, guardó un silencio desconcertado. Fue solo un punto, pero se sintió como una grieta en el muro de la arrogancia. A partir de ahí, Xochitl se transformó en otra persona. Era una directora de orquesta silenciosa. Sus colocaciones eran veneno puro para el estilo predecible de las Panteras. Usaba efectos que solo se aprenden jugando en un patio de tierra, con el viento como cómplice. Balones que flotaban y caían a plomo, pases que cambiaban de dirección en el último instante. Sus compañeras, contagiadas por su serenidad letal, empezaron a jugar con una confianza que no sabían que poseían. Dejaron de pensar, y empezaron a sentir el juego. Punto a punto, la remontada imposible comenzaba a tomar forma en el marcador. La frustración de Valeria era un espectáculo en sí misma. Su sonrisa burlona se había borrado para dar paso a una máscara de rabia contenida. Empezó a gritar a sus propias compañeras, cometiendo errores de principiante por pura desesperación. Intentó una vez más provocar a Xochitl, gritándole una ofensa a través de la red. Pero mi amiga ni siquiera parpadeó. Su concentración era una fortaleza inexpugnable. El veneno de Valeria rebotaba contra un muro de indiferencia. La cazadora se había convertido en la presa, y estaba completamente desorientada. El equipo de las privilegiadas, el de la técnica perfecta, se estaba desmoronando por dentro. El marcador se igualó, 24-24. El gimnasio, que antes era un coro de burlas, ahora era un hervidero de tensión y asombro. Nadie se reía. La gente estaba de pie, con los ojos clavados en esa chica menuda que estaba desmantelando a un equipo supuestamente invencible con pura inteligencia. Se oían exclamaciones de incredulidad con cada jugada maestra de Xochitl. Vi al entrenador Ramiro en la banda, inmóvil, con los puños apretados pero sus ojos brillaban. No era solo un partido de voleibol, era una lección de dignidad que estaba siendo impartida en directo, y todos éramos testigos. Punto de partido para las Águilas. El silencio en el gimnasio era tan denso, que se podía cortar con un cuchillo.
Un solo punto la separaba de la gloria, o de volver a la casilla de salida. El saque de las Panteras fue desesperado, buscando a Xochitl directamente para ponerla a prueba. La recepción fue buena. La pelota flotó hacia la red, hacia sus manos. El tiempo pareció ralentizarse. Todos, absolutamente todos en ese lugar, sabíamos que el destino del torneo estaba en ese preciso instante, en la decisión que ella tomara en una fracción de segundo. La presión era inhumana. Valeria lo sabía. Ella y dos de sus compañeras más altas saltaron al unísono, creando una muralla impenetrable frente a Isela, la rematadora. Era la jugada lógica, la que cualquiera habría esperado. Pero Xochitl no era cualquiera. En el aire, mientras el bloqueo rival se elevaba para aplastar el supuesto remate, ella hizo algo impensable. Fingió la colocación y, con un giro sutil de muñeca, un toque delicado con la yema de los dedos, apenas un susurro, empujó la pelota por encima de ellas, hacia la esquina más lejana y desprotegida de la cancha. Un lugar que había memorizado 2 jugadas antes. La pelota dibujó una parábola lenta, casi insultante, y aterrizó con un sonido suave y solitario en el suelo de madera. Nadie se movió. Durante un segundo eterno, el gimnasio entero se quedó sin aliento, procesando la genialidad que acababan de presenciar. Luego, el silbato del árbitro sonó, agudo y definitivo. Y el silencio se rompió en una explosión atronadora. No eran aplausos, era una ovación. La gente gritaba, de pie, reconociendo el talento puro. Valeria se quedó helada en la red, con el rostro pálido, derrotada no por la fuerza, sino por una inteligencia que jamás podría comprar. Las compañeras de Xochitl tardaron un segundo en reaccionar, y luego corrieron a abrazarla, gritando y llorando de alegría. Era un abrazo caótico, puro, lleno de alivio y gratitud. Pero ella, en medio de todo, permanecía serena, con una pequeña sonrisa que era solo suya. Del otro lado de la red, el equipo de las Panteras estaba congelado, con la mirada perdida. La ovación del público no era para ellas, era para la chica a la que habían intentado humillar. La gente aplaudía el talento, la resiliencia, la justicia poética que acababan de presenciar. La arrogancia había sido derrotada. En medio de la celebración vi a un hombre de aspecto serio, con una carpeta bajo el brazo, acercarse al entrenador Ramiro. No era uno de los organizadores del evento. Su mirada estaba fija en Xochitl, pero no con curiosidad, sino con el ojo clínico de un experto. Habló con Ramiro en voz baja, y luego el entrenador llamó a mi amiga. El hombre se presentó como un ojeador de la Federación Nacional. Le dijo, sin rodeos, que lo que acababa de ver era uno de los mayores despliegues de inteligencia táctica que había presenciado en años, y que le ofrecía una beca completa. ¿Y Valeria, qué pasó con ella? No hubo lágrimas, ni gritos, ni un gesto de reconocimiento. Mientras su equipo recogía sus cosas en silencio, ella evitó todas las miradas. Se quitó la cinta del pelo con un gesto brusco y fue la primera en abandonar la cancha, caminando rápido hacia los vestuarios, con la cabeza gacha. Su poder, construido sobre el desprecio y la burla, se había evaporado en el aire. Desapareció sin dejar rastro, como si nunca hubiera estado allí. Su derrota no fue solo en el marcador, fue una aniquilación silenciosa de su soberbia, y eso fue mucho más definitivo. Cuando las águilas regresaron a su pueblo, no traían solo un trofeo, traían una prueba tangible de que la dignidad no tiene precio. Todo el pueblo salió a recibirlas. Vi a la madre de Xochitl abrazarla, llorando en silencio mientras tocaba el número que ella misma había cosido en su camiseta. No había necesidad de palabras. En ese gesto estaba todo: el orgullo, el sacrificio, la reivindicación de una comunidad entera que, a través de esa chica, le había demostrado al mundo que su valor no se medía por el dinero o el apellido, sino por la fuerza de su espíritu. La beca se hizo realidad. Xochitl se fue a la capital, a la mejor academia del país. Los medios que antes la ignoraban ahora la llamaban la maga de la sierra, como si su origen fuera un título de nobleza y no una marca de desprecio. Pero lo más increíble es que no cambió. Siguió siendo la misma chica callada y observadora, solo que ahora jugaba en canchas de primer nivel. Llevó la tierra de su patio en la memoria y la convirtió en su mayor fortaleza, demostrando que no necesitaba olvidar quién era para convertirse en la mejor. Al final, con ese trofeo en las manos y la mirada serena,
Xochitl le demostró al mundo que el verdadero talento no necesita canchas pulidas ni uniformes caros para brillar, porque florece desde la raíz, y se eleva con la fuerza de la dignidad. Ella no solo ganó un partido, ganó el respeto que le habían negado, y nos enseñó a todos una lección inolvidable. Si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártelo. Y suscríbete para más historias de lucha, verdad y dignidad. Gracias por escuchar. Lo que presencié aquel día va mucho más allá de un simple partido de voleibol. No fue la victoria lo que se me quedó grabado a fuego en la memoria, sino la forma en que se consiguió. Xochitl no ganó gritando más fuerte ni jugando más sucio. Ganó en silencio, con una calma que desarmó la soberbia de sus rivales. Les demostró que el verdadero poder no reside en el dinero, ni en la ropa de marca, ni en la capacidad de humillar a otros. Su fuerza nació de la tierra que pisaba, de la dignidad que le enseñaron en casa, y de un talento que era tan puro y auténtico como ella. La historia de ese partido se convirtió en una leyenda en la sierra, ya no era solo un triunfo deportivo, fue una reivindicación para toda la comunidad. Cada niño que ahora juega en un patio polvoriento sabe que no necesita un gimnasio de lujo para soñar en grande. La beca le abrió a Xochitl las puertas de un mundo nuevo, pero ella nunca dejó que ese mundo la cambiara. Siguió siendo la misma chica humilde y trabajadora, llevando el nombre de su pueblo con un orgullo sereno. Demostró que puedes llegar a la cima sin tener que pisotear a nadie en el camino, sino levantando a los tuyos contigo. ¿Y qué fue de Valeria y su mundo de privilegios? Su derrota fue total y silenciosa. No perdió solo un partido, perdió el aura de poder que la rodeaba, esa que se construía sobre el miedo y el desprecio de los demás. En el momento en que el talento de Xochitl brilló, la arrogancia de Valeria se reveló como lo que era. Un castillo de naipes vacío. Nadie la recordó como una gran jugadora, sino como la chica que intentó apagar una luz que, al final, terminó por cegarla. La justicia a veces, no hace ruido, simplemente pone a cada uno en su verdadero lugar. A menudo pienso que todos, en algún momento de nuestras vidas, nos encontramos en un gimnasio como aquel. Nos topamos con una Valeria que intenta convencernos de que no somos suficientes, de que no pertenecemos, de que nuestro origen o nuestra condición nos limita. La historia de Xochitl es un recordatorio de que la respuesta no está en responder con el mismo odio, sino en encontrar esa fuerza tranquila dentro de nosotros. Esa que se alimenta de nuestra verdad, de nuestro esfuerzo, y de la certeza de que nuestro valor no lo define la opinión de los demás, sino la integridad de nuestros actos. Por eso sentí la necesidad de contar esta historia, porque la dignidad de Xochitl, esa tarde me enseñó una lección que ningún libro podría darme. Ella nos recordó que las batallas más importantes no se ganan con los puños, sino con el espíritu. Si conoces a alguien que ha sido subestimado, que lucha contra la injusticia o que simplemente necesita recordar su propia fuerza, compártele este relato. Y suscríbete, porque aquí seguiremos contando historias de gente real, de gente que no se rinde. Gracias por haber escuchado hasta el final.